Queridos alumnos, chicos y chicas de la previa, muy buenas tardes o muy buenas noches, según cuando estén viendo el video. Nos volvemos a encontrar una vez más para seguir conociendo, rezando y adentrándonos en el fascinante mundo del Antiguo Testamento. Les propongo que comencemos nuestro encuentro semanal con una oración. Y esta vez le vamos a pedir a Jesús mismo que venga y nos hable en Mateo 6, del 26 al 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso les digo que no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida, o por la ropa para cubrir el cuerpo. ¿No vale la vida más que el sustento? ¿El cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda que es esta palabra y cuánto nos ilumina en estos días y en estas semanas que venimos compartiendo y transitando, donde parece justamente que la incertidumbre, la duda y muchas veces también el temor se adueña de nuestros espacios, de nuestros tiempos, de nuestra vida, del compartir cotidiano. Y hoy Jesús nos viene a decir, no te inquietes, no te impacientes, porque yo tengo todo bajo control. El otro día el Papa Francisco, en su oración y bendición Urbi et Orbi, nos compartía la barca de la iglesia en el medio de la tempestad. Estos apóstoles que se enojaban con un Jesús dormido y le preguntaban si él no tenía miedo. Y este Jesús que devolvía la pregunta: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Todos nosotros, también los catequistas, en estos tiempos de incertidumbre, tenemos que darle paso a la esperanza. Tenemos que darle paso a la confianza. Tenemos que darle un voto a la providencia. También para que Jesús siga siendo el que es, el que fue y el que será. Y para que Dios siga llevando a cabo sus planes, que ni más ni menos vienen a salvarnos, a hacernos felices, aunque no entendamos bien de qué se trata todo esto. Le pidamos entonces al Señor que nos anime, que nos ayude y que nos acompañe también en nuestro encuentro de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos metemos de lleno en nuestro PowerPoint y comenzamos a compartir la memoria del pueblo. Este pueblo que hace memoria sobre todo de sus orígenes. Si ustedes se ponen a fijar en la línea del tiempo que yo les compartí, seguramente ya hemos hecho este ejercicio, y si ustedes no lo han hecho, nunca está de más hacerlo. Si nos ponemos a fijar en la historia de la salvación, justamente comenzamos desde Abraham, no empezamos desde Adán y Eva. Nosotros abrimos el libro del Génesis, que desde ya los invito a los que tienen la Biblia en la mano, que vayan buscando el libro del Génesis, justo en el comienzo de las Sagradas Escrituras, y vemos que ni más ni menos encontramos los relatos de la creación, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar dos relatos de la creación, dos relatos que nos comparten los orígenes del pueblo de Israel. Estos relatos, sobre todo el relato sacerdotal, ya vamos a hacer hincapié y vamos a compartir cuando hagamos una devolución de un trabajo. Hoy vamos a hacer un trabajito, próximamente tenemos un
trabajo con la palabra en la mano. Después de que hagamos este trabajo y el profe nos haga la devolución, vamos a ver cómo, sobre todo en el relato de la tradición sacerdotal, encontramos algunas claves para entender por qué justamente encontramos acá el relato de los orígenes. Primero y principal, como catequistas, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, y el que no lo sepa, no hay ningún problema, lo decimos, lo repetimos, y seguramente esta sea una pregunta de examen, así que anótenla muy bien porque esto lo vamos a preguntar en el examen final. ¿Adán y Eva son personajes históricos? El Adán y Eva del relato de la creación en el libro del Génesis, ¿son personajes históricos? ¿Existió un Adán y una Eva? No, negativo. Nosotros dijimos que justamente la historicidad comienza a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Eso significa que la Biblia nos miente, nos mintió, que la Iglesia, dándole o proclamando la canonicidad de estos libros, nos ha querido revelar algo que no fue así. No, en absoluto. La Biblia no puede ser leída de modo literal. Yo no puedo interpretar la Biblia de manera literal. Cuando ustedes lean la Biblia, y esto también es pregunta de examen, por favor anótenla en grande, con muchísimo color. Cuando yo leo un texto bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el libro del Salmos, el Cantar de los Cantares, algún libro que sea muy difícil de leer, o el más fácil y más bonito, yo le tengo que preguntar qué me quiere decir Dios para mi salvación, hoy, ahora, con este texto. Esa es la clave de interpretación con la que ustedes tienen que leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué me quiere decir Dios a mí, ahora, con este texto? Entonces vamos a encontrar en el relato de los orígenes, en los relatos de la creación, que la Iglesia no miente en absoluto. Simplemente nos quiere decir quién nos creó. Nos comparte, nos revela quién es el creador. Mientras que, por ejemplo, la ciencia, a través de, como decimos y compartimos seguramente en el secundario, en biología, en física, en química, quizás también en historia, a través de la teoría de la evolución, a través de la teoría del Big Bang, en geografía también, la ciencia nos va a ayudar a entender cómo ha sido ese proceso. Entonces, por un lado tenemos la Biblia que nos revela el quién y la ciencia que nos revela el cómo. De ningún modo, catequistas, por favor, de ningún modo podemos decir que la Iglesia hoy acepta como literal el relato de la creación en 7 días. O mucho menos, como nos ha tocado compartir con algunos catequistas en algunas comunidades, sostener que estamos en contra de la ciencia. Sin ir más lejos, pónganse a investigar quién ha sido uno de los coautores de la teoría del Big Bang y van a ver que se van a llevar una gran sorpresa. Me acuerdo que una vez en primer año, yo doy clases en los colegios secundarios, y una vez en primer año un alumno me dijo: profe, yo no creo que mi alumno tenía más o menos 1,20 m, 1,30 m. Era el primer día, la primera clase. Y yo siempre los invito a mis alumnos a que puedan compartir con confianza justamente quién no cree, quién tiene dudas, quién es de otra religión. No para que se siente excluido en absoluto, sino para empezar a construir desde ahí. Y este alumno me dijo: yo no creo. Entonces cuando le pregunté por qué no creía, él me dijo: porque yo creo en la teoría del Big Bang, profe. Yo le dije: bueno, está bien, pero vos sabés quién es el coautor de la teoría del Big Bang. No. ¿Y vos sabés qué es lo que piensa hoy la Iglesia de la teoría del Big Bang? No, profe, pero yo soy ateo lo mismo. Fíjense que muchas veces nosotros, lejos de escuchar, lejos de comprender, intentamos imponer. Y me ha tocado compartir con catequistas que seguían enseñando y evaluando
día por día lo que había sucedido en la creación, porque Dios así nos había creado. Insisto, catequistas, hoy no podemos leer literalmente la Biblia porque no es nuestra manera de entender la palabra de Dios. Sí hay algunos hermanos cristianos separados que la siguen interpretando literalmente y por eso hacen muchas veces un mal uso, por no decir abuso, de lo que dicen las Escrituras. Pero nosotros los cristianos católicos no. Y tiene todo esto un porqué. Porque los sacerdotes, sobre todo del pueblo de Israel, escriben aproximadamente en el siglo X a.C. estos relatos. Fíjense qué antiguos que son estos relatos. ¿Por qué los hacen en este momento? El pueblo se encontraba exiliado en Babilonia y no tenía la posibilidad de vivir según sus propias leyes. Recuerden lo importante que eran las leyes para el pueblo de Israel. No teníamos la tierra en herencia que habíamos gozado, porque nos sacaron de ahí. No teníamos tampoco la posibilidad de justamente unirnos en la ley, mucho menos teníamos templo. Y entonces, ¿qué es lo que nos unía? ¿Qué es lo que nos hace pueblo elegidos? ¿Cómo nos mantenemos vivos, fuertes, unidos? Y los sacerdotes van a decir, nosotros todos tenemos exactamente la misma raíz. Un Dios que nos ha creado, un Dios que nos trajo hasta acá, un Dios que nos sacó de Egipto, de la opresión, un Dios que nos llevó a nuestras tierras y un Dios que, aunque hoy no lo entendamos, sigue estando con nosotros. Ese Dios es el que nos creó. ¿Y por qué Él nos creó a todos? Justamente somos todos hermanos, somos todos familia, todos tenemos nuestro mismo origen. Por eso en estos dos grandes relatos vamos a encontrar justamente dos tradiciones diversas mezcladas, pero que nos van a invitar a pensar no solamente en el origen de la humanidad, sino también en el origen del mal en el mundo. Si Dios nos creó, ¿por qué existe el mal en el mundo? Los invito a que Biblia en mano podamos hacer la siguiente actividad, que también se las acerco en PDF. Vamos a leer los dos relatos de la creación. El primer relato lo vamos a encontrar desde el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4a. ¿Qué significa esta letra? Van a ver que algunas traducciones de la Biblia, por ejemplo la mía, yo uso la versión de nuestro pueblo, la Biblia de nuestro pueblo, el capítulo 4 del el versículo 4 del capítulo 2 va a estar dividido a la mitad. Y de hecho el mío lo va a tener marcado. El mío va a decir 4a. Y en el medio, el versículo 4 del capítulo 2 se va a cortar a la mitad. Y van a ver que después comienza con el capítulo 2, versículo 4b. Insisto, van a encontrarlo fácil porque seguramente comience con un subtítulo, tenga otro subtítulo. En realidad los versículos, para separarlos, cuando haya necesidad de separarlos o incluso en este momento, reconociendo que son dos tradiciones totalmente distintas, ya lo vamos a ver ahora cuando hagamos el trabajo y después en la devolución, era necesario justamente dividirlo. Por eso el capítulo 2, versículo 4, lo partimos a la mitad y queda 4a y 4b. Les pido por favor que no sigan avanzando en el PowerPoint hasta hacer justamente este trabajo. Y que de hecho, si hoy no lo pueden hacer, que no miren el video que sigue, sino que puedan leer y regalarse este tiempito de lectura con la palabra mañana, pasado o cuando puedan, pero que no sigan avanzando hasta no hacer ustedes la tarea. Créanme que van a poder descubrir un montón de cosas y créanme también que van a poder compartir, comparar y darse cuenta de las similitudes y diferencias de estos dos relatos de la creación. Los invito entonces a trabajar Biblia en mano y si necesitan un buscador online o la palabra online, pueden encontrar en pongan en Google
Biblia de nuestro pueblo online. Esa es una traducción fiel, buena y que realmente es útil para la pastoral y también para el estudio. Biblia de nuestro pueblo online, ahí les va a pedir el libro, el capítulo y los versículos y tranquilamente van a poder usar esta traducción y esta versión para trabajar. Hasta la próxima entrega.